En las costas frías de Alaska existió un pequeño asentamiento llamado Porlock, un poblado minero y pesquero que surgió a mediados del siglo XIX. Las familias que allí vivían estaban acostumbradas al hielo, al viento y a la soledad de una región donde el silencio era tan fuerte como el rugido de las tormentas. Con apenas unas decenas de casas de madera y chozas improvisadas, parecía un pueblo como cualquier otro de la región. Pero muy pronto, el destino demostraría que Porlock no era un lugar común, sino un sitio marcado por algo oscuro que lo condenaría a la desaparición total. En los años 1900 comenzaron a circular rumores inquietantes. Cazadores locales, acostumbrados a internarse en los bosques para buscar alimento, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los más afortunados eran hallados sin vida, con heridas extrañas que no podían explicarse por ataques de osos o lobos. Sus cuerpos parecían haber sido arrastrados, mutilados o simplemente abandonados en medio del bosque. Los que regresaban, en cambio, lo hacían con un miedo indescriptible, jurando haber visto sombras gigantes y figuras que los acechaban entre los árboles. Con el paso de los años, el pueblo entero comenzó a vivir bajo un velo de terror. Cada salida de casa era un riesgo, cada paso en el bosque podía ser el último. Las mujeres y niños se quedaban rezando mientras los hombres salían, y a menudo no volvían jamás. La tensión creció tanto que algunos pobladores abandonaron el lugar, mudándose a aldeas cercanas para escapar de lo inexplicable. El miedo no era un rumor, era un enemigo silencioso que se había instalado en la vida cotidiana de todos. Los ancianos del pueblo comenzaron a contar una leyenda aterradora. Hablaban de una criatura gigante, mitad hombre y mitad bestia, que habitaba en los bosques y montañas alrededor de Porlock. Lo llamaban Nantinak, un ser similar a un Sasquatch que odiaba a los humanos y los cazaba como si fueran presas. Nadie podía probar su existencia, pero los cuerpos hallados parecían confirmarlo. Para los locales no era un mito, era la explicación más cercana a lo que ocurría. Los pocos reportes oficiales que llegaron a las autoridades no tuvieron seguimiento. Era como si Porlock no existiera en el mapa. Los periódicos mencionaban vagamente desapariciones, pero nunca había investigaciones profundas. El pueblo se convirtió en un secreto a voces, un lugar del que se hablaba en susurros, pero que nadie quería visitar. El olvido oficial contribuyó a la idea de que la comunidad estaba sola frente a lo inexplicable, aislada y condenada a un destino incierto. Para 1940, Porlock estaba completamente quebrado. La mayoría de los habitantes había huido despavorida, llevando lo poco que podía cargarse en canoas. Las casas quedaron vacías, las ventanas rotas y las calles se convirtieron en caminos desiertos. Solo un puñado de personas se resistía a irse, negándose a abandonar el único hogar que conocían. Pero incluso ellos sabían que estaban sentados sobre un secreto imposible de ignorar, un pueblo maldito que no podía sostener la vida humana. Algunos de los últimos habitantes dejaron relatos escritos y orales. Hablaron de pasos pesados en la noche, de golpes contra las paredes de las casas, de gruñidos profundos que parecían surgir desde lo más hondo de los bosques. Incluso hubo quienes afirmaron ver figuras enormes acechando desde la línea de árboles, como esperando el momento de atacar. Estos testimonios fueron transmitidos de generación en generación, reforzando la maldición del pueblo. En 1950, Porlock fue oficialmente abandonado. Nadie más quiso vivir allí, y el pueblo quedó sepultado por la maleza, el frío y el silencio eterno de Alaska. Los pocos que se atrevieron a volver años después encontraron restos oxidados de herramientas, camas cubiertas de polvo y huellas del miedo que había destruido a la comunidad. Porlock se convirtió en un fantasma, un recuerdo oscuro en medio de un territorio ya de por sí salvaje e inhóspito. Hoy en día,
Porlock sigue siendo tema de debate entre historiadores, exploradores y amantes del misterio. Algunos creen que el pueblo fue víctima de un asesino en serie que nunca fue atrapado. Otros sostienen que la verdadera causa fueron los ataques del supuesto Nantinak, un ser que todavía merodea en silencio. Sea lo que sea, el misterio persiste, y Porlock permanece como una cicatriz abierta en la historia de Alaska. Porlock no es solo una aldea abandonada. Es un recordatorio perturbador de lo que ocurre cuando la naturaleza y lo inexplicable se cruzan con la vida humana. Nadie sabe cuántos cazadores desaparecieron, cuántos cuerpos quedaron sin encontrar ni cuántos secretos se llevaron sus habitantes al huir. Porlock quedó como un pueblo devorado por el misterio, un lugar donde la vida simplemente no tuvo lugar. Un territorio marcado para siempre como el pueblo maldito de Alaska.